Hola, Porque, hola. Ahí lo hola, hola, recuperamos, ok. asambleísta, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos Pensé que días. se había arrepentido cuando nos vio las caras, pero Yo aquí también pensé estamos. igual. Dije, uy, dijo, acá no Amar. era. Ah, Acá no era. yo pensaba, ay, dice, yo pensaba que era con JJ y ha sido con Outsider, mejor nos vamos. Bueno, ¿cómo está, asambleísta? Buenos días, gracias No por estar sea con nosotros. así. No No, sea sí, así, es que Omar. hay veces que los invitados nos Nos ha dicen, pasado, nos ha sí, pasado. es para Outsider, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me van a operar de no sé de Sí. algo. Entonces, bueno, oiga, asambleísta, bueno, a ver, ayer estuvo en la votación y ahí hizo un discurso y dijo, a ver, con los votos de la RC no cuenta. Pero ¿saben qué? Ya viéndolo bien, parece inevitable que esto a la larga va a pasar. ¿Cuál es el pronóstico que tiene la RC con respecto a este proyecto de ley con un nombre muy rimbombante, pero básicamente se concentra en elevar el IVA? ¿Qué es lo que opina la RC? Nosotros, desde el inicio de la presentación de este proyecto de ley económico urgente, nos hemos ratificado que la posición es votar en contra de este proyecto de ley económico urgente que pretende incrementar estos 3 puntos porcentuales dentro de, el impuesto del IVA, porque es un impuesto indirecto, es un impuesto regresivo, es un impuesto que va a traer consigo también una contracción económica y por ello hemos presentado 4 alternativas, incluso 2 de estas 4 alternativas fueron acogidas dentro del informe de mayoría, pero pese a ello nuestros 3 compañeros que forman parte de la Comisión de Desarrollo Económico también dieron su voto en contra. Hemos también presentado un informe de minoría en el Pleno de la Asamblea Nacional, como es de conocimiento, de acuerdo al procedimiento parlamentario y lo que establece la ley, al no contar el informe de mayoría con los votos, porque hasta ahora la postura tanto de la bancada de la Revolución Ciudadana como la del Partido Social Cristiano y otras fuerzas políticas han manifestado que no están de acuerdo con el alza del IVA, entonces este informe no tendría los 70 votos que se requieren para ser aprobados y deberá el presidente de la Asamblea poner en conocimiento el informe de minoría, tanto de la Revolución Ciudadana como el informe también del Partido Social Cristiano. Nosotros buscamos un diálogo también con esa bancada para unificar los dos informes. Lamentablemente no hubo un acuerdo sobre la base de lo que se presentó. Ahora hay que ver qué es lo que pasa en el Pleno. Y si ningún informe, tanto el de mayoría como los de minoría, tienen la votación, lo que le corresponde al Pleno para evitar que esto pase por el Ministerio de la Ley es proceder al archivo, que también está contemplado dentro de lo que dispone la Constitución y la Ley de la Función Legislativa, estimado Omar. Esos serían los escenarios que se prevén para el día martes, que entiendo será convocada la sesión para que sea el tratamiento de segundo debate. Ahora, pero asambleísta, antes de proseguir con los posibles escenarios, los multiversos, multiversos que puede presentarse esto, ¿cuáles son los puntos de disenso entre la RC, el informe de la RC y el informe del PSC como para que no haya uno en conjunto? Porque los dos se oponen Bueno, al IVA, perfecto. Pero ¿cuáles son los así puntos en es. disensos? Bueno, los dos nos oponemos, las dos fuerzas políticas, al tema del IVA, pero el Partido Social Cristiano tiene una posición de defender a la banca, de que no se le establezca esta contribución especial a las utilidades de la banca, a las utilidades de las cooperativas de ahorro y crédito. Ese ha sido el punto en el que no encontramos un consenso y que por lo tanto no se puede unificar los dos informes. Nosotros creemos que la banca, siendo uno de los sectores que mayores utilidades ha tenido, incluso dentro de la pandemia y post-pandemia, es el momento que ellos también arrimen el hombro y carguen con este peso, con esta catástrofe económica que se ha heredado del gobierno de Guillermo Lazo. Imagínense, dentro de esta catástrofe que atravesamos en materia económica, la banca ha tenido un incremento de sus utilidades del más del 71% y que solo de utilidades netas en el 2023 percibió más de 737 millones de dólares. Entonces, ese no encontró un acuerdo entre las dos fuerzas políticas y por lo tanto no se pudo unificar el informe. Ok. Viviana, buenos días, gracias por no arrepentirse. Una de las cosas que más me llama la atención de la data que ha circulado esta semana es que la Asamblea tiene un poquito mejor de percepción ciudadana, ¿no? En teoría. Esto se lo acerco y va encaminado a preguntarle sobre cómo ha sentido este periodo legislativo versus el anterior, que era muy atropellado, conflictuado, parecía que no se avanzaba en nada. ¿Hay una diferencia real o es simplemente una cuestión de percepción? En realidad, la percepción, la aceptación
reputación o la credibilidad que en este momento tiene la Asamblea Nacional, a diferencia de la del periodo anterior, ha crecido bastante. Tenemos 2 encuestas, en la una dice que tenemos sobre el 60%, en otra sobre el 48%, pero más allá de los números, creo que esta legislatura está trabajando arduamente de manera responsable, más allá de las diferencias políticas que se puedan tener. Hemos puesto como único objetivo poder establecer las bases sólidas para poder reconstruir el país, para poder dejarse los cimientos dentro de este periodo de transición para los nuevos legisladores y quien estén dentro de la función ejecutiva para el periodo del 2025. En el periodo anterior, recordarán ustedes que desde el inicio de la Asamblea, el expresidente Guillermo Lasso quiso convertir a la legislatura en la alfombra, en el patio trasero de Carondelet. La conducción que tuvo al inicio la Asamblea Nacional por parte de la señora Guadalupe Llori también fue una de las conducciones más precarias que ha tenido el Parlamento ecuatoriano. El presidente Lasso erosionó todos los puentes de diálogo, todo aquella finalidad de poder trabajar en conjunto, se dedicó a buscar culpables y no a dar soluciones. Y hoy nos damos cuenta que el culpable fue Lasso, no fue la Asamblea Nacional, no era después la Corte Constitucional, y creo que esa es la diferencia en este momento. Un presidente que no escuchaba, a diferencia de una mayoría legislativa en este momento, que si bien es cierto no cogobierna, pero sí de cierta manera está teniendo puntos de consenso también con la función ejecutiva. Hemos aprobado más de 10 proyectos de ley, entre ellos 2 proyectos de ley económicos urgentes, y de esa forma también se está dando la viabilidad para que la función ejecutiva pueda trabajar de manera ardua en materia de seguridad. Ok, y dicho sea de paso, ya mencionó usted ahorita a Guillermo Lasso. Tengo que preguntarle, Guillermo Lasso tiene que todavía avisar a la Asamblea cuando va a salir del país, ¿no? O esto ya no es así. Bueno, el presidente de la República tiene todavía la obligación legal de notificar a la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea, las salidas que haga al exterior. De hecho, creo que sí lo está haciendo, pero eso tampoco, más allá de las notificaciones que él tenga que hacer, creo que la Fiscalía General del Estado, la Asamblea Nacional, ha remitido todo el expediente dentro del proceso que se le llevó en la Comisión por la Justicia y la Verdad del Gran Padrino. Creo que la Fiscalía debe proseguir con esta investigación. El presidente de la República debe también tener las sanciones penales correspondientes. Esperamos que no suceda lo mismo que con el expresidente Moreno, que pese a existir una denuncia, permitieron que salga del país y después de encontrarse prófugo, le quieren establecer ya las sanciones cuando lo correcto era cuando estaba dentro del país. Esperamos que no suceda lo mismo con el señor Guillermo Lasso, que es también responsable de todo lo que en este momento atraviesa el Ecuador en materia de seguridad, los altos índices de criminalidad, los problemas económicos, haber entregado el control de las cárceles también a los delincuentes, a los criminales, a los líderes de los GDOs, que no lo he dicho yo, sino que la propia ministra Palencia lo ha dicho en diversas entrevistas y también aquí en el pleno de aquí en la Asamblea Nacional, en las comisiones, dentro de sus comparecencias, que en el gobierno de Guillermo Lasso, en el gobierno de Moreno, se entregó el control de las cárceles, y creo que con todos estos antecedentes la Fiscalía tiene suficientes argumentos para iniciar las investigaciones correspondientes y después, a través de la justicia en materia penal, establecer las sanciones. ¿Y usted cree que hay alguna posibilidad de que de verdad Guillermo Lasso sea sancionado judicialmente o políticamente? Digamos, como bueno, si es a mí este me país. pregunta... Si a mí me pregunta en ese momento si yo creo en la justicia y en la Fiscalía General del Estado, le digo que no. Yo no creo en la Fiscalía, no creo en la justicia de este país, una justicia y una Fiscalía que se han dedicado a perseguir a quienes les resultan incómodos y a proteger a quienes sí les resultan cómodos. Entonces, realmente quizás las posibilidades sean escasas mientras tengamos una función judicial y la Fiscalía de manera politizada, pero esperemos, hay que ver pero si me preguntan, yo creo que no hay mayores esperanzas por parte de quien dirige la Fiscalía y por parte de quienes están al frente de la justicia en materia penal en nuestro país. Volviendo ya un poco a lo actual y olvidándonos, ojalá por un largo rato, Guillermo Lasso, la narrativa que está teniendo el gobierno actual respecto al aumento del IVA y a las decisiones que vayan a tomar alrededor del tema, sigue una línea que es: esto va todo para la guerra, ¿no? Porque continuamos con el discurso de la guerra. No obstante, tienes a los GATS impagos. Hoy el alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, dijo que desde septiembre, salud Viviana, salud, que desde Perdón, septiembre... estoy un poquito agripada.
No se preocupe, nos ha pasado. Desde septiembre no les pagan. Hay prefecturas que solo van a pagar parcialmente los salarios de enero. Y hay un montón de problemas en el sector público en general. Yo creo, y esto es una cuestión que más viene de creencia mía, no es que tenga una data certera, que el aumento del IVA y cualquier decisión impositiva que tome el gobierno ahora va a ser para cubrir esa deuda y no tanto para la guerra, es decir, no tanto para las armas y la seguridad. Usted, como vicepresidente de la Asamblea, ¿cómo ve esto? ¿Sienten lo mismo? ¿Es diferente? ¿Sí creen que el gobierno va a usar esto exclusivamente para la seguridad? ¿O cómo realmente debemos tomar estas decisiones? Mire, el gobierno a través de sus voceros, de los ministros, incluso del propio presidente de la República, hacen visualizar, hacen ver a la población que caen en distintas contradicciones, porque primero ellos manifestaron que incrementar el IVA era para combatir este conflicto armado interno que en este momento se ha declarado en el país, para combatir a los GDOs, a los criminales, al narcotráfico, pero después también dijeron que parte de este incremento va a servir para poder cubrir las deudas que tienen con los gobiernos autónomos descentralizados, para poder cubrir el presupuesto de salud, de educación, que está bien, que no está mal, que son aspectos o áreas que por el gobierno anterior no fueron cubiertas, pero al país hay que hablarle con la verdad. Primero, cuando se presenta este proyecto de ley económica urgente, no se lo presenta con una temporalidad establecida, no se cuantifica el costo de esta guerra. ¿Y qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es que a través de este incremento del IVA existe una reducción del riesgo país y poder acceder a más créditos con el Fondo Monetario Internacional. Es cumplir con un acuerdo que se estableció desde el gobierno de Moreno, desde el gobierno de Lazo. No pudieron realizar este incremento del IVA, no pudieron eliminar los subsidios, porque aquí en el país, para los ricos, cuando se les perdona una deuda son incentivos, pero cuando al pobre se le subsidia el gas, el diésel, en cambio, eso lo satanizan. Entonces, aquí lo que hay detrás es cumplir con un requerimiento del Fondo Monetario Internacional, y para cumplir este requerimiento quieren seguir azotando la precaria economía de las familias ecuatorianas. Tenemos en este momento más del 60% de la fuerza laboral de nuestro país en el desempleo, tenemos una deuda interna y externa que bordea por más de 63.000 millones de dólares, un déficit que bordea también por más de 5.000 millones de dólares, y creemos que la alternativa no es incrementar el IVA, no es encarecer el costo de la vida de los ciudadanos, sino otras que ya hemos planteado y que incluso estas alternativas fueron colocadas dentro de la palestra y del debate dentro de la Asamblea Nacional en el primer proyecto de ley económica urgente, en el que ya le decíamos al Ejecutivo que esas medidas no iban a solucionar esta crisis económica a corto plazo ni a mediano plazo, quizás sí a largo plazo, y que hoy se dan cuenta que lo que se les decía desde un inicio era totalmente lo correcto. Ahora, incrementar el IVA no es la solución, nosotros no vamos a dar los votos, no cuentan con los 51 votos de la Revolución Ciudadana, y creemos, como lo hemos manifestado, que esto responde a un acuerdo con el FMI, más allá de cubrir el déficit que en este momento tiene el país. Ya, y la alternativa que mencionan, ¿cuál es específicamente? Porque claro, acá lo hemos dicho, se ha dicho en muchos medios, cóbrenle a los deudores del SRI y que de ahí salen 1.000 millones. Y cada vez parece menos probable que hagan eso. ¿Hay alguna otra alternativa aparte de esa? Incluso ayer la economista Vilma Salgado, dentro de sus comparecencias, manifestaba que parte de este déficit fiscal que tenemos es perdonar constantemente a aquellos que no pagan. También no combatir la evasión tributaria, que según la CEPAL está por más de 7.000 millones de dólares, se cerró con esta cifra en el 2023. Las alternativas son la contribución especial a la banca, que le va a permitir un ingreso al país de más de 230 millones de dólares, el incremento del impuesto de salida de divisas al 6%, que por cada punto porcentual hay un incremento de 257 millones de dólares, poder hacer esta reforma a la ley de régimen tributario interno y establecer un impuesto fijo del 3.5% a los 500 grandes grupos económicos de este país. Y la cuarta alternativa, una contribución única y especial a los grandes patrimonios, y con esto el Estado cubrirá un déficit de más de 2.000 millones de dólares, incluso superior a la que el gobierno pretende en este momento recaudar con el incremento del IVA. Son alternativas viables que se han fundamentado de manera técnica, de manera jurídica, y que tampoco son inconstitucionales, como muchos analistas pretendían hacer ver con esta contribución especial a la banca, además también de poder ir estableciendo contribución especial a las telefónicas, a las farmacéuticas, porque creo que es el momento de que arrimen el hombro los que más ganancia han tenido. Incluso el artículo 300 de nuestra Constitución establece
establece que nuestro régimen es un régimen tributario progresivo, equitativo, distributivo, y que incluso se deben ponderar los impuestos directos, no los impuestos directos, porque en este caso el IVA es un impuesto indirecto y las otras alternativas sí son impuestos directos. Asambleísta, a ver, volvamos a lo que ya acaba de confirmar Cronfle en Ecuavisa, que el día martes va a ser la sesión. A ver, para que la gente tenga claro qué es lo que va a ocurrir. Va a llegar Valentina Centeno y va a presentar el proyecto de mayoría, del que fue aprobado con 5 votos en la comisión. Se prevé que ese informe no tenga los 70 votos. Perfecto, negado ese informe. De ahí vendrá, no sé, supongo quizás usted o quizás alguno de sus compañeros de la bancada de la RC y va a mocionar el informe de minoría de la RC. Primero, ¿no verdad? Ese es el primer paso y ahí se vota ese informe. Si no llega a pasar, viene el informe del PCC y habrá que ver si tiene los votos. La pregunta es la siguiente. Ustedes saben muy bien que indistintamente cualquiera de los 3 proyectos que se apruebe, ese documento va a ir al Ejecutivo, ¿no es verdad? Y el Ejecutivo puede vetar el proyecto. Obviamente, si es el proyecto de mayoría, Noboa no lo va a vetar. Pero digamos que por X y motivo se aprueba o el informe de la RC o el informe del Partido Social Cristiano, que difiere pero que no contempla el IVA. Y va a llegar ese documento donde Daniel Noboa. Y Daniel Noboa puede, y le consulto, en su capacidad de veto, él está a decir, no, que se mantiene el IVA al 15%. ¿Lo puede hacer? ¿Por qué? Porque si lo devuelve el documento a la Asamblea, ustedes necesitarían 90 votos para ratificarse en lo que aprobaron en el Pleno. La cuestión, cosa que está muy difícil, conseguir 90 votos. Entonces, a la larga, a través del veto, Noboa podría meter el IVA al 15%. Yo creo que el país ahí, si sucede este escenario que también se ha contemplado, el país va a ver cuáles son los asambleístas que votan a favor de la ratificación para que se mantenga el texto original de cualquiera de los 2 informes de minoría. Y lo decía al inicio Omar, si no hay votos para el informe de la comisión que fue aprobado con 5 votos, si no hay votos para el informe de minoría de la Revolución Ciudadana, si no hay votos para el informe de minoría del Partido Social Cristiano, lo que corresponde es ir al archivo de el proyecto original que fue enviado por el colegislador, en este caso por el presidente de la República, Daniel Noboa. Y si cualquiera de estos informes es aprobado sin el incremento del IVA, lo que corresponde es que al regresar, si existiera un veto parcial por parte del presidente de la República, es que nos ratifiquemos con 92 votos y los 51 votos de la Revolución Ciudadanos están listos para la ratificación. Entiendo que lo mismo sucederá con quienes son parte de la bancada de Pachacuti, con quienes son parte del Partido Social Cristiano, con quienes son parte de las otras fuerzas políticas que también han manifestado que no van a apoyar el tema del incremento del IVA. Creemos que existirán esos 92 votos de darse ese escenario, pero creo que lo que corresponde al no tener votos para ningún informe, si es que se da ese caso, es proceder al archivo y con esto evitar que entre por el Ministerio de la Ley o evitar también que pueda existir capacidad de veto por parte del presidente de la República. La pregunta es, ¿hay los votos para el archivo? Yo creería que no, al momento que el Partido Social Cristiano ya ha adelantado que ellos no van a votar por el archivo. Es una locura el archivo. Lo calificó así Cronfle, creo. Sería una locura, que sería una locura archivar el proyecto. Entonces no habría los votos para archivar el proyecto. Mire, nosotros tenemos contemplado incluso mocionar el archivo, Omar, porque no se puede dejar pasar este incremento del IVA. Y si el presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, no quiere votar por el archivo, no quiere dar paso a las mociones de la Revolución Ciudadana, quedará evidenciado que existe un acuerdo con el presidente de la República, con la bancada de ADN, para pasar de esta forma maliciosa el incremento del IVA. El país va a darse cuenta quiénes son los asambleístas que están del lado de la gente, quién es la organización política que está del lado de los ciudadanos y quiénes son aquellos que de esta forma, de una manera antojadiza, dentro de la opacidad, pretenden hacer pasar el incremento del IVA. Entonces, eso es claro, o sea, aquí el juego que quieran hacer dentro del escenario político del día martes, el país evidenciará y que yo también tengo la certeza que el país también sabrá castigar y sancionar en las urnas en las futuras elecciones. Ok. Viviana, entre todo lo que has mencionado, hemos hecho énfasis o has mencionado al presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, como alguien que podría o que evidenciaría tener un acuerdo con el presidente. Y
esto me lleva a relacionar todo con el contexto particular del presidente y su gobierno, más específicamente en cómo ha sido su trato con la vicepresidenta de la República y cómo ha sido su trato con Henry Kronfle, ¿no? Henry Kronfle se lo llama informalmente el vicepresidente no oficial. Visto en este escenario, con cómo está la cuestión con los votos, ¿qué tan posible es que en realidad tengan un acuerdo entre, no digo entre el Partido Social Cristiano y la presidencia, pero sí entre Kronfle y el presidente mismo? Bueno, habría que recordar lo que dijo en su discurso de posesión el presidente Kronfle, el valor de la palabra. Y el valor de la palabra que ha manifestado el señor Kronfle es de que no van a dar sus votos ni van a permitir el incremento del IVA. Si permiten a través de su condición de presidente de la Asamblea dar paso a que de A, B, C escenario pase el tema del IVA, entonces habrá perdido él el valor de su palabra. Hasta ahora hemos tenido una muy buena relación con el presidente Kronfle, espero que eso siga sucediendo de la forma que hemos venido manteniendo este diálogo, esta estabilidad dentro de la Asamblea Nacional. Creo que las fuerzas políticas debemos actuar con madurez, pero también con responsabilidad, y esa responsabilidad es no permitir que se incremente el IVA en estos 3 puntos porcentuales, ni de manera temporal, ni de manera definitiva, y espero de verdad que eso no suceda. Espero que el presidente de la Asamblea actúe conforme lo demanda el país en este momento y haga valer su palabra, como lo dijo en su discurso de posesión. Perfecto. Y para cerrar, asambleísta, en la parte de fiscalización de la Asamblea, ayer hubo también, se aprobó con 8 votos a favor y 1 en contra de Construye, de la asambleísta, no me recuerdo, la que era mencionada como concuñada de Ale Fito. Adriana García. Adriana García. Bueno, ella se opuso en la Comisión de Fiscalización a este informe sobre la crisis energética. Y básicamente hay un desglose de responsabilidades, pero básicamente dicen Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Pablo Arosemena, Fernando Santos Alvite, pero también se menciona a otros exministros como Richard Martínez, como Fausto Ortiz, también está René Ortiz, bueno, no recuerdo. A una serie de personas. ¿Qué va a pasar con ese informe? ¿Qué es lo que ocurre? Porque recordemos que todavía está en stand-by lo del juicio político a Santos Alvite, ¿no? Que realmente no pasó en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué va a pasar con el tema energético? Bueno, dentro del informe que ayer aprobó con 8 votos la Comisión de Fiscalización, se ha establecido la responsabilidad del mal manejo del sector eléctrico por parte del gobierno de Lenín Moreno, por parte del gobierno de Guillermo Lasso, de sus funcionarios, sobre todo del exministro Santos Alvite. También se ha desmitificado que en la Revolución Ciudadana se construyó incluso la central Coca-Cola Sinclair, que decían que iba a explotar, que no funcionaba, que no valía. La misma ministra Roa ha manifestado que gracias a Coca-Cola Sinclair también se ha podido, de cierta manera, evitar el racionamiento que han existido dentro del sector eléctrico para las familias ecuatorianas. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Con este informe se puede establecer responsabilidades políticas, presentar solicitudes de enjuiciamiento político a los funcionarios que aún se lo puede hacer, porque recordemos que se puede hacer después de 1 año en funciones. El exministro Santos Alvite debe ser sancionado, debe ser censurado por parte de la Asamblea Nacional, pero no solo va a ser la responsabilidad política, también creemos que este informe, y si no he revisado la última parte del informe, lo recién lo estaba leyendo, debe también derivarse a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que puedan también establecerse las responsabilidades penales, las responsabilidades administrativas, y tengan la certeza que el ministro Santos será censurado por parte de esta Asamblea Nacional. Podría haber una, digamos, si llegan a censurar a Santos Alvite, esto podría abrir una puerta para que otros exministros o exfuncionarios públicos, se me viene a la cabeza su ex colega Diego Ordóñez, por ejemplo, también podrían ser procesados en un juicio político, o eso ya es avaricia. Mire, creo que
que debe establecer las responsabilidades políticas a todos los malos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso que han tenido responsabilidades en las diferentes carteras de Estado. Recordemos que hay un juicio político, también una solicitud de juicio político en contra del ex ministro Zapato, y de alguna manera es avaricia. Creo que la Constitución nos faculta, la ley también, a establecer estos procesos. Incluso la misma Corte Constitucional ha establecido que la máxima expresión de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional es el control político a los funcionarios a los que se les puede establecer estas responsabilidades, de acuerdo a lo que también se contempla dentro de nuestra normativa legal dentro del país. Hemos tenido a Viviana Veloz, líder de cabeza de la Revolución Ciudadana del bloque asambleísta, vicepresidenta de la Asamblea. Veremos el día martes. Va a estar interesante. Eso sería Va a ser convocada. un fin de semana. Bueno, ahí no habría problema, ¿no? Sería en horas de la mañana quizás la votación, ¿no? O por lo menos el inicio de la sesión, ¿no? De lo que tengo entendido, será convocada la sesión a las 9 de la mañana. Empezará a las 9 de la mañana y seguramente será una sesión larga, extensa, en la que esperamos también que se permita escuchar la postura de todos los legisladores, que el debate sea un debate amplio, que no se quiera reducir a que se intervengan 2 o 3 personas. Nada, no, asambleísta. Disculpe, porque por ejemplo hoy conversé con el alcalde de Esmeraldas y me dijo que ha conversado con la alcaldesa de Manta, con la alcaldesa de con el alcalde de Babahoyo, con el alcalde de Machala, y que quieren hacer un pedido de que, bueno, ya, si se eleva el IVA, que al menos uno de esos puntos vayan al GAT, a los GAT, o a los municipios más afectados por el tema de seguridad. La pregunta es, a estas alturas, ¿se puede incluir algo ya en el proyecto o ya está cerrado? Bueno, la ley establece incluso que si dentro del debate la presidenta de la comisión, quien tiene la competencia de poder, de cierta forma, acoger o eliminar algo de lo que se propone dentro del debate se suspenderá la sesión, se llevará de nuevo a la comisión y podrán incorporarlo dentro de un tiempo de menos de 24 horas. O sea, sí se podría, pero recordemos también que tenemos tiempo para evitar que esto entre por el Ministerio de la Ley hasta el 10 de febrero. Así que hay que trabajar con responsabilidad. Creo que también los alcaldes tuvieron todo el tiempo para poder comparecer o pedir ser recibidos dentro del primer y segundo debate en la comisión. Con ello no quiero decir que no se deba cumplir con las deudas que en este momento tiene el gobierno central con los municipios y con las prefecturas, deuda que ha sido heredada por el gobierno de Moreno y por el gobierno de Lasso. Perfecto. Muchísimas gracias, asambleísta. Tenga un excelente día.